¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero muy, pero muy bien. Recuerdan que en sesiones pasadas revisamos, socializábamos con todos ustedes un documento que se llamaba Orientaciones para la Evaluación del Estudiante. Ahora vamos a socializar otro documento, ya un documento que es continuación de estas orientaciones. Este documento se llama Los lineamientos, ya están siendo un poco más específicos, el instructivo para la evaluación estudiantil. Es decir, que este instructivo ya podemos nosotros ver un poco más detallado, aunque podemos todavía aquí sacar muchas preguntas, pero nos da una orientación un poco más amplia este instructivo para la evaluación estudiantil, porque ya están incluidos los 6 proyectos que vamos a empezar una vez que termine esta semana número 10. Escuchemos, ¿no? Vamos, escuchen con mucha atención para que ustedes saquen sus propias conclusiones y puedan, una vez que lo lean, porque este instructivo se lo va a dejar aquí en la descripción de este video. Instructivo para la evaluación estudiantil para el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Vamos aquí a la introducción y luego el marco legal, que no lo acostumbramos a leer porque eso se lo dejo a ustedes. Este documento tiene por objetivo presentar las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas respecto de la evaluación educativa. Todo este documento está orientado y está contribuyendo ¿para qué? Con el único objetivo de que la educación no se detenga, poniendo en consideración de que la evaluación es uno de los elementos importantísimos para el proceso aprendizaje-enseñanza. La evaluación educativa se visualiza en este abanico multicolor de posibilidades como un factor fundamental para verificar y retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera oportuna y lograr el alcance de los objetivos educativos. ¿A qué se refiere? Es por la situación de sanidad que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Tenemos una infinidad de posibilidades de evaluación, pero aquí ya tenemos las orientaciones. El presente documento se dirige a los diversos actores educativos del país, principalmente a docentes y directivos de las instituciones educativas. Es decir, que este documento también debe ser socializado por los directivos. Es importante mencionar que este instructivo da continuidad a la reflexión planteada en el documento Orientaciones para la Evaluación Integral, de manera que se presenten los elementos prácticos y orientativos de la evaluación educativa que el ejercicio docente exige en el día a día, lo que le manifestaba al inicio, ¿no? De que es una continuidad y es una forma más directa de ya ir viendo los lineamientos. El marco legal ustedes lo tendrán que analizar. La evaluación educativa en el contexto actual, ¿cómo debe ser? Flexible y contextualizada, de manera que se adapte a las realidades de quién, de los estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. Todo esto debemos nosotros ser, en el momento de la evaluación debemos presentar o debemos proyectar la empatía, un valor importantísimo, ¿no? Y una recomendación es que los docentes retroalimentemos de manera pertinente a los estudiantes para que se alcancen los objetivos del aprendizaje. Aquí tenemos algunas consideraciones importantes sobre la evaluación educativa, ¿no? Ahí ya tenemos los 3 premisas que ya lo hemos hecho en documentos anteriores. Ahora, en las siguientes secciones se establecerán las 2 orientaciones respectivas para la evaluación. Recuerden que son 2, la formativa y la evaluación sumativa. Pero ¿cómo vamos a escoger? Recuerden que la evaluación formativa, esa se va a presentar no en los trimestres, sino en los parciales, como lo vamos a ver más adelante. Pero hagamos este pequeño análisis. Es importante mencionar que el presente documento expone orientaciones para que las instituciones educativas contextualicen los procesos de evaluación al desarrollo pedagógico de los aprendizajes. En este sentido, si las instituciones educativas cuentan con las capacidades pedagógicas, físicas, de conectividad, entre otras, en el marco de su propuesta pedagógica y contemplando los principios de integralidad, contextualización y flexibilización de la evaluación,
podrán desarrollar los enfoques e instrumentos que consideren más pertinentes para garantizar el desarrollo de los objetivos de enseñanza. Lo dudo que las instituciones en su gran mayoría no lo van a realizar. ¿Por qué? Porque nos vamos a orientar directamente a lo que nos está recomendando el Ministerio de Educación. Aquí tenemos la evaluación formativa. Note que está entre paréntesis parciales. Esta evaluación se va a llevar en los parciales. ¿Cómo debe ser esta evaluación formativa? Según el reglamento de la OI, se presenta como un proceso que se desarrolla durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de la enseñanza. Esto no está muy bien funcionando así, lo voy a direccionar para acá. Y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados. Bien, nosotros queremos saber cómo están nuestros estudiantes y qué es lo que siempre pedimos, las calificaciones, porque eso supuestamente refleja el progreso, el avance o el retroceso en el proceso, que no estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? La evaluación formativa se refiere al tipo de evaluación que permita al docente adaptar su acción pedagógica, nosotros, en función a los procesos y los problemas de aprendizaje que puedan ser observados o detectados en los estudiantes. Luego, en el marco de la situación actual, la evaluación formativa podrá realizarse de diferentes maneras y con diferentes herramientas, dependiendo de las decisiones que la institución educativa tome, lo que les mencionaba en la parte anterior. Y para esto ya tenemos aquí las orientaciones y este instructivo que nos podríamos utilizar. Recuerden que todo esto se va a lograr como un insumo que es el portafolio del estudiante. En este contexto es fundamental que el docente realice el análisis de la información del portafolio de tal modo que identifique los progresos y las dificultades del aprendizaje de los estudiantes para ejecutar acciones de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y solventar las dificultades que se puedan encontrar. Aquí ya tenemos cuáles son las ventajas o las fortalezas de tener el portafolio, que también están en las orientaciones, que esa parte del texto ya lo hemos revisado y socializado. Ahora acá tenemos la evaluación sumativa. Recuerden que la formativa es por parciales y la sumativa la vamos a realizar por el proyecto quimestral. El examen quimestral de los estudiantes del régimen coste del año 2021 y de Sierra Amazonía del 2021 se realizarán por medio de un proyecto, de manera que se prioriza la evaluación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades. Esto encima de los instrumentos estandarizados o de base estructurada, lo que nosotros hacíamos hasta el año pasado. ¿Sí? Tomábamos las pruebas en bases estandarizadas o bases estructuradas. ¿Sí? Ya no lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Aquí se consideran algunos parámetros. Dice que los docentes deben plantear el proyecto quimestral de acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente, los lineamientos. El tiempo para que los estudiantes desarrollen su evaluación quimestral debe ser definida por cada institución educativa. Para esto se considera, primero, el cumplimiento del cronograma escolar, segundo, la realidad y el contexto de los estudiantes, y tercero, los criterios pedagógicos para el desarrollo apropiado de la evaluación. Recuerden que el proyecto quimestral se articulará al desarrollo de proyectos definidos a partir de los recursos de las fichas pedagógicas, que la vamos a tener ahora, las fichas pedagógicas mensualizadas. Los docentes elaborarán los instrumentos de evaluación pertinentes y contextualizados a partir de los criterios de realización definidos en cada uno de los proyectos. Es decir, que no vamos a inventarnos aquí nada nosotros. Los docentes socializarán a los estudiantes y representantes legales los criterios e indicadores de la evaluación del proyecto. Como todo documento que nos llega, estamos acostumbrados a socializarlo con la comunidad educativa. Muy bien por nosotros. Se recomienda que se generen listas de cotejo para establecer la calificación del proyecto. Eso ya a nivel interno cada institución debería realizarla. Aquí vamos a tener un pequeño cuadro donde se muestra la distribución de los parciales. En el año lectivo 2021, Costa Galápagos, en Sierra de Amazonía, comprenden 2 quimestres de 20 semanas cada uno. Recuerden que la ley dice 40 semanas, ¿no? Son 40 por 5, 200 días laborables que los estudiantes deben permanecer en sus actividades pedagógicas.
Bien, pero ahora se muestra lo siguiente. Miren cómo va o difiere de las actividades anteriores o de cómo estaba formados los quimestres, ¿no? Mire, el primer quimestre, segundo quimestre, igual. Pero se diferencia parcial, el primer quimestre, parcial 1, parcial 2, y el segundo quimestre, parcial 3, parcial 4. Es decir, que en el año lectivo vamos a tener 4 parciales. En el anterior eran 6 parciales. 1, 2, 3, primer quimestre, 1, 2, 3, segundo quimestre. Ahora son 4. Y aquí tenemos los insumos y los insumos del portafolio que ya lo conocemos todos, ¿no? Esto de aquí, los lineamientos para el registro de calificación, ya lo plantea la LOI en el artículo 218, que ya sabemos que el sistema de gestión escolar es el cual nosotros debemos subir las calificaciones con nuestra propia contraseña y elevar, miren lo que ya habíamos dicho, ¿no? Se puede hacer mediante dos modalidades, online y offline, es decir, en línea y fuera de línea, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer en la plataforma. Recuerden, aquí les he subrayado que no habrá redondeo. Sí, la calificación nota de parcial será el resultado del promedio de los insumos, idéntico que el año pasado, el 80% y el proyecto el 20% en esta ocasión, y se culmina con el 100% que da la nota real del estudiante. Ahora aquí sí tenemos una tabla de la articulación parciales versus evaluación. Tenemos el primero y segundo quimestre. Recuerden, ¿no? Son dos parciales. Aquí tenemos parcial 1, parcial 2, y en el segundo parcial 3 y parcial 4. Los 4 parciales. Aquí deben tomar muchísimo en cuenta lo siguiente, que aquí ya los proyectos juegan un papel decisivo para la calificación. Ahora, el primer parcial está considerado desde la semana 1 a la número 10, a la que estamos en este momento. Eso es considerado el parcial 1. Parcial 2 lo vamos a considerar desde la semana 11, que vendría a ser el proyecto 1 más el proyecto 2, que vendría a ser el examen quimestral. ¿Cómo se va a sacar en la nota? La semana del 1 al 10, el 40%, como lo hacíamos antes. Actividades ya vienen a ser las de la semana 11 en adelante y el proyecto 1, el 40%. El quimestral, el proyecto 2, el 20% y obtenemos 40, 40 y 20, 100% en ese parcial. Ahora aquí en el segundo parcial más o menos lo mismo, pero va a diferenciarse el parcial 3 y el 4 en los proyectos. Recuerden que son 6 proyectos, ¿no? El parcial 3 se va a considerar el proyecto número 3 y el proyecto 4. Miren, aquí ya tenemos el proyecto 5 y en el parcial número 4 el proyecto número 6. Es decir, que aquí ya tenemos bien equilibrados los 6 proyectos y no nos vamos a nosotros a perder en ninguna manera. Entonces, en el primer quimestre, ¿qué vamos a nosotros a calificar? La semana del 1 al 10 y el proyecto 1 y el proyecto 2. Ahí cerramos las calificaciones del primer parcial. El segundo parcial, ¿cuáles van a ser estos insumos? El proyecto 3, 4, 5 y 6. De esa manera hemos alcanzado la calificación con el 100% para los estudiantes. ¿Dónde vamos a subir estas calificaciones? En la plataforma. ¿Sí? Noten, aquí de lo que habla del refuerzo académico, se lo he subrayado, pero le he subrayado algo importante. Todo en este documento nos habla del refuerzo académico, pero lo que está en la ley, el artículo 208 del reglamento a la LOI, ¿sí? Es decir, que en ese artículo 208 no se plantea nada de la situación actual que estamos viviendo en teletrabajo, de nosotros los docentes, los estudiantes aprendiendo juntos en casa. No se plantea esta situación, pero aquí lo han realizado porque este tipo de documentos siempre van a tener un marco legal donde habla del refuerzo académico. Por eso ustedes encontrarán aquí algunos datos que se los he subrayado
y no se van a confundir. ¿Y cómo vamos a hacer refuerzo académico? Han de decir, si los estudiantes presentan el portafolio llevan 7, el padre califica 1, 8, que va a ser ya una nota que no van a necesitar realmente el refuerzo académico, ¿no? Pero les recuerdo, no debe confundirse aquí en esta parte, porque eso es según lo que manifiesta el 208 del reglamento a la LOI, lo que es un refuerzo académico. Aquí se los he subrayado, se los va a dar subrayado, ¿no? Las evaluaciones diagnósticas, acuérdense, 7/10, todo esto no se confundan, es lo que dice el reglamento a la LOI. La característica del refuerzo académico, quién lo imparte, cómo se imparte, dónde se imparte, miren, todo esto está en la LOI. Así que estos elementos que ustedes consideren aquí, no crean que son los que vamos a aplicar, sino más bien lo que ya está escrito en la LOI. Noten aquí, fuente, reglamento general a la LOI, ¿sí? Así que no se alarmen por eso. Aquí, ¿cómo se evalúa el refuerzo académico? Nuevamente toman en consideración el artículo 208. Pero, por alguna razón, algún estudiante no alcanzó a presentar su portafolio a tiempo. Esperemos que no sea así, pero puede darse. ¿Cómo va a ser este tipo de refuerzo académico? Noten aquí tenemos una tabla que la podríamos utilizar y que nos recomiendan las orientaciones y el mismo documento. Parcial 1, aquí tenemos el caso que tengan el insumo 1, 7, el insumo 2 se cayó y tiene 5,65, más el insumo de RA, que es refuerzo académico, que el estudiante obtiene un 9, si suman los 3, 7, 5,65, 9 y lo divide, te va a dar como resultado este 7,22, que sería el promedio final que el estudiante va a tener en ese parcial número 1. Noten cómo de 5,65 más 7, que no reúne el par, más los insumos de refuerzo académico, ya el estudiante que sacó 9 ya alcanza un 7,22. Esto es para los casos que les estoy mencionando que sí los podríamos obtener, ¿no? Sobre el comportamiento del espacio de convivencia virtual, estos lineamientos generales también los socialicé en las orientaciones y evaluaciones anteriores, no ha cambiado. Noten que este documento es una continuidad de ese tipo de orientaciones. Aquí también se nos presentan los lineamientos para los docentes, que también se los socialicé. Lo van a obtener aquí. Ahí está el uso de los teléfonos, aquí está el formato que se nos recomienda, comportamientos que favorecen a la convivencia armónica, las normas consensuadas con los padres, con los estudiantes. Aquí está el enfoque restaurativo, ya sabemos que de esa manera que vamos a revisar o a poner la calificación del comportamiento, y que esto aquí, ojo, que debe ser consensuado también con el padre de familia. Aquí nuevamente menciona los artículos 330 y 331 del Reglamento General a la LOI, que sí es importante tener, ya les explicaba, por el marco legal. Sí, aquí tenemos los elementos que también los socializamos, que deben ser parte del comportamiento, ¿no? Aquí los tenemos los 5. Aquí también la valoración, también la socializamos, está en el documento, ¿no? Y aquí notarán que no les he subrayado por la misma situación, pero le vamos a terminar aquí con esto. Finalmente, es necesario considerar la evaluación del comportamiento, se plantea como una responsabilidad compartida entre el representante legal y el tutor. Se debe considerar el entorno familiar y la realidad de cada estudiante. La evaluación deberá recoger la firma de responsabilidad tanto del docente y tutor y del representante legal. Esta evaluación se registrará en el sistema que estará habilitado, y la evaluación del comportamiento se debe realizar al final de cada parcial y de cada quimestre. Noten, y al final tenemos nosotros los anexos. Estos anexos que también ya lo hemos socializado, y son las rúbricas para la evaluación del portafolio del estudiante de los parciales. Ya sabemos que en la presentación es 7/10, y los otros 3 puntos aquí los tenemos, uno del representante y nosotros los 2 puntos, la firma de responsabilidad y la rúbrica para la evaluación portafolio del estudiante,
luego del parcial 1. Aquí lo tenemos, datos sencillos, los aspectos a evaluar, ¿vean? ¿Sí? Y de esta manera le hemos dado una socialización a este documento que es muy importante que nosotros ya no empapemos. Bien, recuerde que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Chao.